necesitamos, Señor, que aumente nuestra fe. Aquí en María Evangelizadora Radio nos complacemos en presentar Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radios clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Cristac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando una obra titulada Jesucristo nuestro Salvador. La Iglesia Católica explica cuál es el proyecto de Dios para el hombre cuando dice: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Esta realidad constituye una maravilla del amor de Dios que deberíamos tener siempre ante nuestros ojos y no olvidarla jamás. Sin embargo, parece que este mundo tan secularizado y autosuficiente no espera ni confía alcanzar una vida feliz, plena y eterna, y parece tener miras más cortas y materiales, como conseguir el relativo bienestar que le puede proporcionar la ciencia, la técnica o el progreso humano. Un bienestar siempre temporal y caduco, de tal modo que la figura de Dios y de la vida eterna no está en el horizonte de ellos. Pero la Santa Madre Iglesia nos dice que Jesucristo es el camino que Dios ha elegido para conseguir sus fines y superar todos los obstáculos. Él nos muestra aún más la maravilla de su amor misericordioso hacia nosotros. Con Jesús sí podemos alcanzar nuestro bien y felicidad para siempre. Estos estudios bíblicos pretenden facilitar un cierto conocimiento de la admirable riqueza y profundidad del ministerio de Cristo. Vamos a comenzar este segmento con una oración. Agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en el del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Vicente Ferrer Barrientos, a la Vila de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. En el segmento anterior estábamos hablando un poquito sobre el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 39. Hermanos, la piscina de Siloé era un estanque construido dentro de las murallas de Jerusalén, al sur, para recoger las aguas de la fuente de Gihón y abastecer la ciudad a través de un canal excavado por el rey Ezequías en el siglo 8 a.C. Y esto usted lo puede leer en Segunda de Reyes, capítulo 20, Segunda de Crónicas, capítulo 32. Los profetas consideraban estas aguas como una muestra del favor divino, y en Isaías capítulo 8 que Isaías capítulo 22. El evangelista Juan aclara que el nombre Siloé, en hebreo Siloaj, significa enviado, quizá para mostrar que Jesús es el enviado del Padre, pues en la fiesta de los tabernáculos, que era la fiesta más importante en tiempo de Jesús, y estaba asociada con la llegada del día de Yahvé, según Zacarías capítulo 9
al capítulo 14. Era también la fiesta en que se imploraba el agua nueva que aseguraría la fertilidad de los campos. Cada uno de los 7 días se organizaba una procesión desde la fuente de Siloé hasta el templo de Jerusalén. Cada día, el sumo sacerdote judío iba a la fuente de Siloé y en una copa de oro llevaba al templo de Jerusalén agua. Por su parte, la multitud sostenía en sus manos ramas, que son símbolos de las tiendas, y frutos, símbolos de la cosecha. Durante la procesión se cantaban los salmos del Jalel, que son los salmos 113 al salmo 118. Al llegar al altar de los holocaustos, el sacerdote judío daba una vuelta en torno al altar y derramaba sobre él el agua. El 7º día era el más importante y el más solemne. Se daban 7 vueltas al altar en recuerdo del agua que prodigiosamente manó de la roca de Meribá en el desierto, como está narrado en Éxodo capítulo 17. Y para pedir a Dios abundantes lluvias. Mientras tanto, se cantaba un texto del profeta Isaías capítulo 12, que anunciaba la venida del Salvador y con él la efusión de los dones celestiales. Pues bien, hermano que me escuchas, en este marco fue cuando Jesús se puso de pie y declara que ha llegado ya ese tiempo venturoso, cuando dice: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Hermanos, esta invitación recuerda la que hace la sabiduría divina cuando dice: venid a mí cuando me anheláis y os saciaos de mis frutos, como está en Eclesiástico capítulo 24 y Proverbios capítulo 9. Por tanto, hermano que me escuchas, con esta frase el Señor sugiere que es la sabiduría de Dios encarnada. En la expresión ríos de agua viva hay probablemente una referencia a la profecía del profeta Ezequiel en su capítulo 36, que anuncia que en los tiempos mesiánicos el pueblo será purificado con agua pura. Recibirá un espíritu nuevo y se les cambiará el corazón de piedra por un corazón de carne. El grito de Jesús es el mismo de la sabiduría, que invita al hombre a abandonar el camino que lleva a la frustración y tomar el de la vida. Hermanos, su voz ha resonado a través de la historia y resuena todavía, hoy como entonces. Invitación que a nadie deja indiferente y que desencadena en cada uno de nosotros la lucha incesante entre adhesión y rechazo, fe e incredulidad, amor y odio, acogida y violencia, vida y muerte. Durante la fiesta se leía al profeta Ezequiel capítulo 47, que habla
de la fuente que sale del templo de Jerusalén y se convierte en un gran río de agua vivificante, en cuyas riberas crecen árboles de frutos de toda especie y dan frutos todos los meses, como el árbol de la vida, descrito en Apocalipsis, capítulo 21. Hermanos, viendo en el templo una estrecha relación con la roca que Dios envió, haciendo brotar de ella agua, como del abismo, según el Salmo 78. Esta piedra manantial que, conforme a la leyenda, seguía al campamento de Israel en el desierto y se identificaba con la roca sobre la que estaba construido el templo de Jerusalén. Se leía también a Zacarías capítulo 13, con la promesa de que en Jerusalén brotaría un manantial para lavar el pecado y la impureza. El mismo profeta, un poco antes, al describir la liberación y la renovación de Jerusalén, habla de la contemplación de un herido misterioso, de un traspasado en Zacarías capítulo 12, que el evangelista Juan identifica con Jesús en Juan capítulo 19. Hermanos, una vez glorificado, justamente entonces brotarían de él ríos de agua viva. Con estas palabras, Jesús se propone como la auténtica fuente de agua viva. Su cuerpo, que es el nuevo templo, según Juan capítulo 2, es el manantial de donde correrán ríos de agua viva. Pero hay una sola condición. Una sola condición es necesaria para beneficiarse de ellos: ir a Jesús y creer en Él. Pero la pregunta es, ¿a qué realidad se refería Jesús con el símbolo del agua viva? Hermanos, el mismo evangelista lo revela a continuación cuando dice: todavía no había sido dado el Espíritu. Pues bien, hermano que me escuchas, en los planes de salvación, la donación total, la donación abundante, la donación mesiánica del Espíritu Santo estaba condicionado a la glorificación de Jesús por su muerte y su ascensión al cielo. Leamos las Escrituras. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. Pero si me voy, se lo enviaré, como nos lo dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 16. Sigamos leyendo la Escritura. Así pues, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado. Esto es lo que ustedes ven y oyen, como lo dice el apóstol Pedro, nuestro primer papa, en Hechos capítulo 2. Hermanos, el Espíritu Santo es, pues, el agua viva, el don de Dios
que brota de Jesús glorificado y que Jesús da al que se acerca y cree en él. San Juan aclara que el Señor se refiere a la venida del Espíritu Santo después de su ascensión al cielo. Efusión que el evangelista Juan verá anticipada simbólicamente en la transfixión, cuando del costado de Cristo brota sangre y agua, en Juan capítulo 19. Algunos santos padres de la Iglesia Católica han considerado en este hecho el nacimiento de nuestra Iglesia y la fuerza santificadora de los sacramentos, especialmente del bautismo y de la Sagrada Eucaristía. Hermanos, el don del Espíritu Santo es el cumplimiento de la obra de Dios, creador y liberador, que comunica al hombre su vida y su libertad. Así, el hombre es engendrado de lo alto, según Juan capítulo 3, y llega a ser hijo de Dios, según Juan capítulo 1. Para esto, Dios lo ha creado. Todos los grandes temas de la Biblia, de la creación al éxodo, de la alianza a la ley, de la tierra prometida al templo, del Mesías esposo a su triunfo final, se cumplen en el don del Espíritu Santo. Ahora, hermano que me escuchas, es claro que esta frase no se refiere a la existencia eterna de la persona del Espíritu Santo en el seno de la Santísima Trinidad, sino su efusión especial en la historia de la salvación, y que iba a tener lugar después de la glorificación del Señor Jesús. Es el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y les llena de sus dones y carismas. Ese día comienza a manifestarse y a crecer la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, que es la única que Él fundó. Por eso que decimos que nuestra Iglesia tiene orígenes divinos. Todas las otras iglesias tienen orígenes humanos, sobre todo las protestantes. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, es Cristo mismo quien, junto con su Padre, envió el Paráclito a su iglesia, cuando dice: os conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. En Juan capítulo 16, versículo 7. Hermanos, vamos a repetir lo que dice Jesús. Les conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesús a sus discípulos, que están tristes por su partida. Vuelve al tema central de la última cena. Su ida no es un fracaso, sino un completar su obra. En efecto, hermano que me escuchas, para Él es el regreso al Padre, y para nosotros es el don del Espíritu Santo. Hermanos, así comienza su nueva presencia. Si antes estaba con nosotros, ahora está en nosotros.
con el Consolador. Estas palabras de Jesús son un consuelo para todos nosotros y para todos sus discípulos que deberían afrontar sus mismas dificultades. El Espíritu de la verdad testimoniará a su favor, haciéndoles comprender su vida como una victoria sobre el mal, como está en Juan capítulo 7. Hermanos, y esto los hace capaces de llevar adelante su mismo testimonio. El Hijo de Dios, al irse, nos da la plenitud del amor del Padre. Nos entrega el Espíritu Santo, que nos hace nacer de lo alto. Nos vivifica. El Consolador vencerá toda nuestra soledad. Pues bien, hermano que me escuchas, es conveniente para los discípulos de que Jesús se vaya. Y la razón es porque si no se va, el Paráclito no puede venir. Pero si se va, Él lo enviará. De estas afirmaciones brotan dos consecuencias. Primero, es necesario que el Paráclito venga a los discípulos. Segundo, pero eso no es posible estando Jesús con ellos. Ahora la pregunta es, ¿por qué es necesario o necesaria la venida del Paráclito y su presencia en los discípulos? ¿Por qué? Hermanos, la respuesta brota de la visión asignada al Espíritu de la verdad, que es dar testimonio de Jesús, según Juan capítulo 15. El mundo ha odiado a Jesús, el mundo lo ha perseguido y el mundo le va a dar muerte. ¿Quién saldrá en su defensa? ¿Quién tomará su causa? ¿Quién le hará justicia? Hermanos, el Paráclito que estará al lado de los discípulos, más aún, que morará en ellos. Él es el que hará toda la obra. Leamos las Escrituras. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes le conocen, porque mora en ustedes y estará en ustedes, como lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 14. Pero, ¿por qué debe irse Jesús? ¿Acaso se opone su presencia y la del Paráclito? Hermanos, en primer lugar, la ida de Jesús no es tanto su desaparición cuando su regreso al Padre. Y segundo, esto obedece en definitiva al plan divino de la salvación. La donación del Paráclito estaba condicionada a la glorificación de Jesús mediante su muerte y resurrección. Leamos las Escrituras. Esto lo dijo del Espíritu que iban a recibir los que habían creído en Él, pues todavía no había Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado, como está en Juan capítulo 7. Y según los designios de Dios, gracias al Espíritu Santo, los hombres podrán nacer de lo alto
adorar al Padre en espíritu y en verdad y penetrar en el misterio mismo de Jesús. Leamos las Escrituras. Mucho tengo todavía que decirles, pero ahora no pueden con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y les explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esto he dicho, recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes, como nos dice el Señor Jesús en Juan capítulo 16. Hermanos, la presencia de Jesús glorificado y la presencia del Espíritu Santo no se oponen, según Juan capítulo 14. Lo que no es posible, según el plan de Dios, es la presencia de Jesús terrestre y la donación plena del Espíritu Santo, porque esta estaba condicionada a que Jesús, habiendo terminado su misión, fuera glorificado a la diestra del Padre. Hermanos, el Espíritu Santo sería como un galardón conquistado por Jesús cuando hubiere cumplido la obra que el Padre le había encomendado. Es decir, hermano que me escuchas, el Espíritu Santo será enviado por el Padre y por el Hijo y vendrá como consecuencia de la glorificación de Cristo. En efecto, hermano que me escuchas, cuando el Hijo de Dios fue consumado por el misterio pascual y totalmente glorificado en su humanidad, entonces fue constituido y manifestado como Señor del universo, Señor del cosmos, cabeza, dispensador y ejemplar acabado de la salvación para los que le siguen, como está en Hebreos capítulo 5. Hermanos, el Espíritu Santo es enviado para llevar a término la obra redentora de Cristo, aplicándola a todos nosotros. Leamos las Escrituras. El día de Pentecostés, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, con su poder infinito, alcanza a todos los hombres de todos los tiempos, o sea, a todos nosotros, y hace que los méritos de Cristo se puedan aplicar y tener eficacia salvífica en cada uno de nosotros. Hace posible que cada uno pueda entrar en comunión con Jesús, se incorpore a Él y participe de la redención. Por eso, con razón, la Sagrada Escritura le llama Espíritu de Cristo y también le llama Espíritu del Hijo. Hermanos, la misión del Espíritu Santo está estrechamente vinculada a la misión del Hijo de Dios. De hecho, se trata de dos misiones inseparables que concurren en un mismo efecto.
o se trata de una misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. La misión y la actividad del Espíritu Santo no son independientes de la obra de Cristo, sino que forman una unidad salvífica con ella para edificar nuestra iglesia y establecer el reino de Dios en este mundo que todavía no le conoce. Hay una sola economía salvífica de Dios, uno y trino, realizada en el misterio de la encarnación, en el misterio de la muerte y resurrección del Hijo de Dios, llevada a cabo con la cooperación del Espíritu Santo y extendida en su alcance salvífico a toda la humanidad, o sea, a todos nosotros. El plan de Dios, Padre, hermano que me escuchas, es que los hombres entremos en comunión con Él por medio del Verbo encarnado. Y esto se realiza por la acción del Espíritu Santo. Jesucristo, resucitado y exaltado a la derecha del Padre, desarrolla ahora todo su poder de salvación sobre todos nosotros. Potestad que anteriormente solo había manifestado de modo limitado en cuanto al espacio y tiempo. Jesús ya no está presente entre nosotros de modo sensible, pero ha inaugurado un nuevo modo de presencia que es en el Espíritu. Y a través de la fe y a través de los sacramentos, hermanos que me escuchas, especialmente de la Santísima Eucaristía, cumple lo que había dicho a sus discípulos cuando dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos, como lo dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 28. Hermanos, ya hemos dicho que Cristo ha ascendido al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y que esas expresiones significan que Cristo también, en cuanto hombre, participa de la gloria y del poder soberano de Dios por encima de todas las criaturas, como algo que le corresponde propiamente. Dicho de otro modo, hermano que me escuchas, Él es el Señor, el Rey del universo, el Señor del cosmos. El título de Señor, hermano que me escuchas, la versión griega del Antiguo Testamento, sustituyó el nombre hebreo de Yahvé, con el cual Dios se reveló a Moisés en Éxodo capítulo 3, por el de Kyrios. Kyrios significa en griego Señor. Desde entonces, Señor fue el nombre más habitual para designar al Dios de Israel, por ser innombrable el que Yahvé, debido a la suprema majestad que se le atribuía. El Nuevo Testamento utiliza el título Señor para Dios Padre, pero también lo emplea, y esta es la novedad, lo emplea también para Jesús.
Hermanos, con este título se expresa la divinidad de Cristo y asimismo se afirma la gloria y el poder que Él, en cuanto hombre, exaltado a la derecha del Padre, tiene sobre todas las criaturas. Él es Señor de la gloria, como está en 1 Corintios, capítulo 2. Hermanos, Dios Padre le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, capítulo 2. Hemos de señalar que Jesús es el Señor desde su encarnación, según Lucas capítulo 1, pero también como título ganado por habernos rescatados al precio de su sangre, como está en Filipenses capítulo 2, Hebreos capítulo 2. Hermanos, ya desde el principio, los cristianos atribuyeron este título a Jesús resucitado. Es a partir de su glorificación cuando Jesús manifiesta claramente su gloria y su soberanía divina, cuando se manifiesta como Señor. Jesús se revela definitivamente como Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 1, versículos 3 y 4. Leamos las Escrituras. Pablo, siervo de Cristo Jesús, así comienza su carta. Esa expresión evoca el título honorífico de siervo de Yahvé, dado a personajes como Moisés, como Josué, como el rey David, como a los profetas, que vivieron comprometidos en el servicio de Dios, realizando una tarea salvífica en relación con el pueblo elegido. Al proclamarse siervo de Cristo Jesús, el apóstol Pablo confiesa que está consagrado por entero a servirlo en la misión que le ha confiado. El título Cristo Jesús no solo es un nombre propio del Señor, sino que subraya su calidad de Mesías, en quien se ha cumplido las promesas hechas por Dios a través de los profetas. Y el apóstol Pablo dice, llamado a ser apóstol. Hermanos, el verbo llamar indica un acto del beneplácito divino, en virtud del cual el apóstol Pablo recibió la misión de ser apóstol. En Gálatas capítulo 1. El autor expresaba con energía la misma idea cuando dice, Pablo, apóstol, no de parte de los hombres, ni por un hombre, sino por Jesucristo y Dios Padre. Hermanos, apóstol, o sea, la palabra apóstol, que en hebreo significa enviado. El Nuevo Testamento emplea este término para designar a los 12 nombrados en Mateo capítulo 10, Marcos capítulo 3, Lucas capítulo 6, Hechos capítulo 1, pero lo usa también en escala más amplia.
como a Bernabé y Pablo en Hechos capítulo 14, a Andrónico y a Junia en Romanos capítulo 16. La iglesia primitiva empieza a ordenar presbíteros que son los sucesores de los apóstoles en 1 Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 4. Hermanos, el apóstol Pablo no perteneció al grupo de los 12, ni conoció al Señor Jesús en su vida terrestre, pero por un favor muy personal y gratuito, vio al Señor Jesús resucitado y recibió directamente de él su evangelio y la misión de ser testigo, como él mismo lo relata en Hechos capítulo 26. Esto lo ha constituido apóstol. Esta misión es un llamamiento de Dios que ocurrió en Hechos capítulo 9. Una misión análoga al de los profetas según Isaías capítulo 49, Jeremías capítulo 1. El apóstol Pablo se reconoce como el último de los apóstoles en 1 Corintios capítulo 15. Su misión fue corroborada por los signos que caracterizan a un apóstol. ¿Y cuáles son esos signos? La paciencia perfecta en los sufrimientos. Los signos, los prodigios y milagros, según 2 Corintios capítulo 12, puesto aparte para el evangelio de Dios, dice el apóstol Pablo. El participio griego indica separado o segregado y está en íntima relación con la idea de separar para Dios al primogénito del hombre o del rebaño, según Éxodo capítulo 13. De tomar a Israel para hacer posesión de Yahvé en Levítico capítulo 20. De consagrar los levitas al culto divino en Números capítulo 8. De ofrecer los primeros frutos en Números capítulo 15. Como Jeremías y el siervo de Yahvé, el apóstol Pablo es un consagrado, un puesto aparte por Dios desde el seno de su madre para cumplir una misión, como él mismo lo relata en Gálatas capítulo 1, como lo hizo con el profeta en Isaías capítulo 49, como lo hizo con otro profeta en Jeremías capítulo 1. Hermanos, el término evangelio se deriva del hebreo anunciar buenas noticias y en concreto proclamar la llegada del reino de Dios, de su justicia, de su salvación. Hermanos, esta es la voz que grita en el desierto según Isaías capítulo 40, como el anuncio de salvación. Leamos las escrituras. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero, que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sión, ya reina tu Dios. Y en Isaías 52, como cuando el profeta proclama el esplendor de Jerusalén,
en Isaías capítulo 60, como cuando Jesús de Nazaret usa estos versículos para explicar su misión. Leamos las Escrituras. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé a anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, como lo dice el profeta Isaías en su capítulo 61. Hermanos, en el Imperio Romano, evangelio era el anuncio de un acontecimiento feliz, como el nacimiento del heredero regio o su ascensión al trono. El evangelio de Dios es, pues, la buena nueva que Dios proclama al enviar al mundo a su Hijo para inaugurar su reino, como está en Mateo capítulo 4, Marcos capítulo 1. Hermanos, este evangelio lo había ya prometido Dios a través de los profetas en las Escrituras Sagradas. Leamos las Escrituras. Aquel que puede consolidarlos conforme al evangelio mío y a la predicación de Jesucristo, revelación de un misterio mantenido en secreto durante siglos eternos, pero manifestado al presente por las Escrituras que lo predicen, por disposición del Dios eterno, dado a conocer a todos los gentiles para la obediencia de la fe, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 16. Hermanos, esta afirmación es importante. La nueva alianza, el cristianismo, no es sino el cumplimiento de las promesas hechas por Dios en la primera economía. Antigua y nueva alianza constituyen un mismo plan de salvación. El acontecimiento cristiano es la clave para comprender en profundidad el Antiguo Testamento. Profetas y escrituras sagradas tienen un sentido amplio y comprenden todos los libros del Antiguo Testamento a los que el apóstol hará referencia a lo largo de la epístola. Era necesario que la iglesia de Roma, integrada por judíos y gentiles, fuera comprendiendo más y más la unidad del plan salvífico de Dios, revelado en las Escrituras. Jesucristo, nuestro Señor, Hijo de Dios, en toda la riqueza de su persona y de su misión, es el objeto del Evangelio de Dios. Hermanos, estos versículos reproducen una fórmula de confesión de fe y constituyen una vigorosa síntesis cristológica. El texto presenta un cierto paralelismo en su expresión literaria, pero ante todo subraya un fuerte contraste al describir los dos modos sucesivos de la existencia del Hijo de Dios hecho hombre. Primero, Jesús, el Hijo preexistente de Dios. El apóstol Pablo tiene en su mente a Jesús de Nazaret en su condición concreta. De ese Jesús, antes de mencionar cualquier situación,
afirma que es el Hijo de Dios. Esta afirmación es una confesión de la preexistencia de Jesús, el Hijo de Dios. Por tanto, hermano que me escuchas, un reconocimiento de su filiación divina. El mismo Dios desde la eternidad. Leamos las Escrituras. Y los patriarcas, de ellos también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 9. Segundo, Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Por ese Hijo enviado por Dios, ha tomado la naturaleza humana de condición débil y frágil, expuesta a la muerte. Así, según la carne, nació como miembro de una familia humana. Fue israelita entre los israelitas y más precisamente un miembro de la estirpe del rey David. La mención de David encierra ya una connotación mesiánica. Jesús, ya durante su vida terrestre, fue el Mesías anunciado en las Escrituras, como está en Mateo capítulo 22, Gálatas capítulo 4, Romanos capítulo 9, Segunda Timoteo capítulo 2. Tercero, Jesús resucitado, hecho Hijo de Dios con poder, hecho hombre como nosotros. Jesús sufrió el dolor y la muerte, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó, constituyéndolo así Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Hermanos, el Espíritu Santo, fuerza de Dios, entró en acción en esta glorificación de Jesús. Y Jesús fue hecho Espíritu que da vida, según 1 Corintios capítulo 15. En su naturaleza humana, exaltada a la diestra del Padre, Jesús recibe el Espíritu Santo prometido y lo derrama a su vez sobre los creyentes para comunicarles una vida nueva, según Hechos capítulo 2. Hermanos, la donación del Espíritu Santo es la manifestación del poder que Cristo resucitado y glorificado ha recibido y es la garantía de que ha sido establecido Hijo de Dios con poder para obrar nuestra salvación, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, capítulo 2. Los Hechos de los Apóstoles declaran un pensamiento análogo cuando afirman: conozca con certeza toda la casa de Israel que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías, como lo dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. Hermanos, la expresión Espíritu de Santidad lo vamos a ver en el próximo segmento. Vamos a terminar este segmento con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Manténganse en sintonía. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista,
como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles. Y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.